Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 7 de abril del año 2023 con este tema tan interesante que versa sobre dos figuras, Al-Razi e Ibn al-Rawandi. Estos pensadores que presentamos a continuación fueron grandes figuras consideradas como libre pensadores debido a sus controversiales pensamientos. Tenemos el libro de Sarah Stromsa que se llama Freethinkers of Medieval Islam, libre pensadores del Islam medieval. Ibn al-Rawandi, Abu Bakr al-Razi y el impacto de estos hombres, del pensamiento de estos hombres en el pensamiento islámico, ¿no? Nosotros ya habíamos visto, de hecho, el pensamiento de al-Razi con por lo menos dos importantes obras y una teoría sobre los 5 principios del universo. ¿Mm? Pero con respecto a Ibn al-Rawandi, la verdad es que no hemos visto absolutamente nada. Es un pensador que tiene un libro bastante famoso que es el libro de la Esmeralda, pero que lamentablemente no he podido conseguir por ningún medio. Parece ser que es un libro del cual no tenemos, la verdad, bastante información. A pesar de que sí hay mucha referencia a este, y bueno, todos concuerdan, no todos, la mayoría concuerdan que el libro de la Esmeralda sí es un libro con autoría de Ibn al-Rawandi. Hay ciertos intelectuales que dicen que no, pero bueno. Vamos entonces a ver la vida de estos dos libre pensadores. ¿Por qué se habrán llamado así, libre pensadores del Islam? ¿Habrán sido ateos, apóstatas? Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes apuntes de filosofía. Bueno, vamos a empezar con Al-Razi. Al-Razi era un libre pensador en el sentido de que no se apegaba a creencias o dogmas tradicionales, sino que se basaba en la evidencia empírica y la razón para llegar a sus conclusiones. Era escéptico de muchas ideas religiosas y filosóficas de su tiempo, y su enfoque hacia la medicina se basaba en la observación y la experimentación en lugar de la superstición. Alguna vez se le preguntó cómo la filosofía se comporta con la fe y además la religión revelada. Y él respondió: ¿cómo puede alguien pensar filosóficamente mientras está comprometido con aquellos viejos cuentos fundados en contradicciones, ignorancia y dogmatismo? Fíjense ya la primera barrera que pone al-Razi con respecto a la religión, ¿no? Pero también fíjense que no es menos severo con la filosofía, ahí vamos a verlo. Con respecto a las profecías, él dice: ¿cómo puedes decir que Dios preferiría a unas personas como sus sostenedores de la humanidad, haciendo que todo el resto dependa de ellas? ¿Cómo podrías reconciliar la sabiduría del más sabio, es decir, de Dios, haciéndolo de este modo, poniendo el sostén de la humanidad en la garganta de otros, fomentando el derramamiento de sangre, la guerra y el conflicto? Esta es una crítica al argumento en realidad de los mutasilitas, que en realidad es estoico en origen, que Dios moralmente debe dar guía a la humanidad, pero al-Razi les discute que la benevolencia divina preclude la revelación especial. La experiencia profética es el trabajo de almas muertas, ignorantes y malvadas que hacen un rompimiento con la fisicalidad. Lo que la bondad de Dios demanda, dice al-Razi, es la guía para todos, esto es, proveer la guía a través del regalo universal de la inteligencia. A partir de esto el filósofo dice que nadie es más inteligente que otro y nadie es más sabio que otro, de hecho. Dice al-Razi: no tengo especial clamor en la filosofía sobre nadie más, simplemente he perseguido aquello que los otros han ignorado. Ellos han sido privados del conocimiento solo por sus respectivas teorías y no por una ineficiencia innata. La prueba de esto es que la gente entiende las cosas
cuando pone interés en ellas. Si ellos aplican su interés donde yo he aplicado el mío y persiguen lo que yo he visto, ellos podrán tomar lo que yo he tomado. Como podemos ver, no es que Al-Razi, de hecho de ninguna manera es que Al-Razi sea una especie de ateo o una especie de apóstata como se le trató de vincular con muchos de sus pensamientos, ¿no? Siempre se le trató de encasillar de alguna manera. Pero no, Al-Razi no es ateo, por cierto que no lo es, no es apóstata, pero él tiene, digamos, su propia visión, de alguna manera, sobre Dios. No sigue, y como podemos ver, no siguen en especial lo de los profetas, ¿no? Al-Razi no está de acuerdo con los profetas de ninguna forma. Y fíjense que tampoco está de acuerdo con los filósofos. Al-Razi siempre sostenía que una persona que es filósofa o filósofo no sigue una doctrina o sigue las cosas que dice su maestro, sino que además de aprender la enseñanza de sus predecesores, también puede sobrepasarlos. Al-Razi sabía que él nunca sería un Sócrates y advertía a todos que no pretendieran ser como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, porque no estamos atrapados por las enseñanzas de los filósofos. En este sentido, el filósofo, valga la redundancia, valora mucho más el pensamiento independiente que el consenso con los filósofos antiguos. De hecho, ve la independencia como una llave a la liberación del alma, incluso si los pensamientos de aquel pensador quedaran inconclusos. En consecuencia, podemos ver que a Al-Razi se le considera un libre pensador en el sentido de que no tenía una verdadera predilección por seguir al pie de la letra las teorías de los antiguos maestros, ni tampoco por los profetas, ni tampoco por el modo de seguir una religión. Era totalmente original, era totalmente un libre pensador en ese estilo. Pero ojo, que él era creyente, no podemos confundir eso, ¿no? Tenemos que hacer la advertencia. Vamos con nuestro segundo pensador, que es Ibn Rawandi. Rawandi fue un filósofo y libre pensador persa que vivió durante la Edad de Oro del Islam. Era conocido por sus críticas abiertas al Islam y las religiones en general, y por su enfoque escéptico hacia las creencias sobrenaturales y religiosas. Se dice que en primer lugar fue un mutasilita, luego un chiita y finalmente un ateo. Es decir, hubo una progresión, un proceso hasta que finalmente parece que él sí que comete apostasía. De hecho, algunos pensadores e intelectuales decían que era muy frecuente la frase de Al-Rawandi. Al-Rawandi decía con los mutasilitas: ellos saben que soy apóstata. Saben que soy apóstata. Siempre lo decía generalmente. Parece que no tenía problema en declararlo. Fíjense que cuando Al-Rawandi toma mucha notoriedad, los judíos en ese tiempo, que tenían cierto contacto con los musulmanes, habían advertido a los musulmanes de este hombre por su padre. Es decir, los judíos conocían al padre de Al-Rawandi. ¿Por qué? Porque el padre de Al-Rawandi se volvió al Islam desde el judaísmo. En efecto, el padre, estos datos lo tenemos, el padre de Al-Rawandi era judío y se volvió al Islam por medio de la crítica a la Torá. Entonces, si esto sucedió, Rawandi podría convertirse del Islam al ateísmo por medio de la crítica al Corán. Es decir, el mismo proceso que pasó su padre podría tenerlo también Al-Rawandi sin ningún problema. O sea, se deduce que del padre el hijo realizaría las mismas acciones. Al-Rawandi estaba entre los mutasilitas. Los mutasilitas, a grandes rasgos, vamos a decir,
puedo estar equivocado, quizás sea una generalización, pero para que entendamos todos, son teólogos del Islam. Son teólogos del Islam que de alguna manera tenían ideas bastante peculiares, fueron bastante criticados. Por ejemplo, Avicena los criticaba en la física de la curación, en la metafísica de la curación en general. Fueron bien criticados, tenían sus posturas, pero la verdad es que la crítica parece ser mucho mayor. Y bueno, Al-Rawandi era mutazilita y posteriormente lo dejó. La razón para dejar a los mutazilitas es de una gran controversia, pues unos dicen que lo hizo por dinero ofrecido por los opositores a los mutazilitas, mientras que otros dicen que fue porque no alcanzó los grandes círculos de estos teólogos. El filósofo creía que las religiones eran invenciones humanas diseñadas para controlar a las personas y que los textos sagrados como el Corán no eran divinos, sino que habían sido modificados y manipulados por las autoridades religiosas para servir a sus intereses. También era crítico de las creencias populares en la astrología, la magia, los milagros, y argumentaba que no existía evidencia real de la veracidad de estas disciplinas. Entonces, debido a sus ideas críticas y su enfoque escéptico, Ibn al-Rawandi fue considerado un hereje por las autoridades religiosas de su época. Algunos incluso pidieron su ejecución por blasfemia. Sin embargo, su legado continuó influyendo en la filosofía y el pensamiento crítico en el mundo islámico y más allá. La fecha de su muerte en realidad varía. Muchos dicen que murió de esta forma, otros dicen que murió de otra. Por lo tanto, tenemos bastantes fuentes y bastante confusión con respecto a su muerte. Ibn al-Rawandi, al contraste de al-Razi, era un libre pensador más expresivo que desafió abiertamente las creencias religiosas de su tiempo, especialmente el Islam. Era crítico del Corán y de los hadices, y creía que las autoridades religiosas habían manipulado y corrompido las enseñanzas islámicas para su propio beneficio. Ibn al-Rawandi también era conocido por su enfoque escéptico hacia los milagros y lo sobrenatural, como habíamos dicho. La creencia de al-Rawandi en Dios es un tema controvertido también y no está muy claro porque, como habíamos dicho, las obras de al-Rawandi parece ser que de alguna manera se pierden o no tienen la suficiente difusión para conocerlas. Algunos estudiosos sugieren que Ibn al-Rawandi era un ateo y negaba la existencia de Dios, mientras otros que argumentaban que en realidad era un escéptico o un agnóstico que cuestionaba la idea de Dios tal como se entendía en su época, es decir, que nosotros sabemos que ateo niega la existencia de Dios y el agnóstico en realidad se separa de estas dicotomías de creer o no creer y se mantiene al margen. Entonces unos decían que era agnóstico, otros decían que era ateo. Ahora bien, entre las enseñanzas y obras que podemos encontrar donde su pensamiento se ve representado, podemos ver las siguientes líneas de pensamiento con respecto a Dios. Es decir, de todo lo poco que tenemos de al-Rawandi, la teoría sobre Dios que tenemos es la siguiente. Fíjense, vamos a nombrar por lo menos 6 puntos sobre la idea de Dios. Fíjense, la primera dice: Dios no tenía conocimiento hasta que creó su conocimiento. En segundo lugar, Dios es como un enemigo enojado que solo puede remediar las cosas imponiendo castigos a los demás y que es capaz de hacer el mal. Punto número 3. Puesto que puede hacer estas cosas directamente, no necesita ningún libro sagrado ni profeta. Punto 4. Sin embargo, un Dios que trata así a sus criaturas no es sabio. Punto 5. Su falta de sabiduría también se revela al exigir a sus criaturas que lo obedezcan cuando sabe que no lo harán, y al colocarlas en el infierno por la eternidad si lo desobedecen. Sexto punto. El cielo, como se escribe en el Corán, no tiene nada de deseable. Ibn al-Rawandi entonces tenía una visión realmente depresiva con respecto a la vida. Fíjense lo que dijo en algunas de sus obras. Las calamidades de la vida son numerosas y continuas. Su alegría, por otro lado, te llega como las vacaciones.
es decir, son pocas con respecto a los días laborales. Bueno, ambos, Al-Razi e Ibn al-Rawandi, eran libres pensadores a su manera, pero sus enfoques y creencias diferían significativamente. O sea, como habíamos dicho, el libre pensamiento de Al-Razi se centraba más en la investigación científica, en la evidencia empírica, mientras que el libre pensamiento de Al-Rawandi se centraba más en desafiar la autoridad religiosa y cuestionar las creencias tradicionales. Claro, no tenemos más información de Al-Rawandi, pero parece ser que esto era en lo que destacaba mucho más. Se le considera apóstata en el Islam, por cierto que no tiene ninguna... de eso no hay ninguna duda. Ahora, si se dan cuenta, el pensamiento de Al-Rawandi es muy actual entre los círculos ateos que hay ahora, ¿no? Que se conocen ahora como el nuevo ateísmo y que tratan de enfrentar también estos pensamientos sobre Dios como paradojas, como argumentos que no se pueden resolver, que tienen contradicción, que son realmente aporías. ¿Ah? Es muy actual el pensamiento de Al-Rawandi en ese estilo, ¿no? Pero no conocemos realmente lo que se le responde a Al-Rawandi. Quizás en nuestras lecturas posteriores de los pensadores islámicos encontremos alguna respuesta a estas líneas de pensamiento del filósofo. Bueno, estas son entonces los libres pensadores del Islam. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios y que colaboran con este canal que es Filosofía Apuntes. Un abrazo y un saludo chicos. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que colabora también con su membresía y apoya este proyecto de Filosofía Apuntes. Un gran saludo y un abrazo a ti también, Gab Welther. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes presionando el botón unirse debajo de cada video. Hay un botón que dice unirse, usted lo presiona y van a aparecer las membresías con diferentes precios y bueno, ahí usted puede ver cómo podría colaborar mes a mes. De lo contrario, usted puede hacer clic en el botón gracias y aportar una suma, digamos la que usted estime conveniente. Que estén muy bien chicos, cuídense, chao.